¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107 del Fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Bien, pues seguimos teniendo este par de problemas. Uno es la pandemia y otro es la indolencia que por parte de nosotros estamos haciendo. Fíjense, esta semana que pasó hubo 7,280 contagios en un solo día y hubieron 782 muertos. Estamos rebasando ya los 34,500 defunciones. Esto no es problema, no es culpa del gobierno. Nosotros no estamos poniendo atención. Ahora a Quintana Roo ya la dividieron en dos zonas, y la zona sur, que comprende Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ya este lunes 13 regresa al semáforo rojo. Necesitamos poner atención. Y bueno, la marca de la casa sigue siendo la indolencia. Vamos a la segunda parte del estudio de la Biblia, y no sé si a ustedes les haya sucedido. Fíjense, cuando yo era niño, tuve cierta información de sucesos que constaban en la Biblia. Posteriormente, al cabo de mucho tiempo, empiezo a leer la Biblia y veo que la información que yo tenía de chavito sí se estaba asentada en la Biblia, pero no tuve el cuidado de seguir más y más fijándome en las cosas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que la información que yo tenía era parcial, no era al 100%. Y vamos a ver si a ustedes les sucedió lo mismo. ¿Cuántos animales subieron al arca? Y bueno, así todo el mundo diría, pues 2, porque es la información que nos dieron, ¿verdad? Pero veamos qué es lo que dice el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 2. Y dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces nos damos cuenta que nuestra información era, pues, limitada. Realmente fueron 7 parejas de los animales limpios, ¿sí? Una pareja de los animales no limpios, y como lo veíamos la semana anterior, la Biblia siempre se está interconectada, y valdría la pena, si ustedes quieren saber cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos, se pueden referir a Levítico 11. Y bueno, pues otro de los datos que teníamos parcialmente conocido es qué utilizó y con qué mató David a Goliat. Esto lo vemos en primera de Samuel, capítulo 17, a partir del verso 49, y dice: David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Y esto sí lo sabíamos. Lo que no nos habían informado era lo siguiente: corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Y prácticamente podemos ver que con su honda pues lo noqueó, ¿verdad? Pero se aproxima, desenvaina la espada donde la tenía guardada Goliat, y con esa él lo decapita. Bien, veamos otra parte de la Biblia. ¿En dónde entró Jonás y estuvo 3 días? Y bueno, pues nosotros pensaríamos al estilo de Gepetto, ¿no? Pues estuvo en una ballena. Y en el libro de Jonás nos dicen
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nos está diciendo, ¿sí?, un gran pez, pero no nos determina qué tipo. Y quiero llamar su atención, fíjense, nos dice, pero Jehová tenía preparado. Dios sabe todo y sabía que Jonás lo iba a desobedecer. Dios le dijo, vete a Nínive, y Jonás se fue a Tarsis. Lo que no sabía Jonás es que ya Dios había inventado el GPS y lo traía pero bien localizadito. El Antiguo Testamento, el libro de Jonás es un libro misionero, y él era una persona nacionalista de mecha muy corta. Cuando Dios le da la instrucción, ve con el rey de Nínive y dile que le diga a su pueblo que si se arrepienten, los voy a perdonar. Y entonces él decía, pero ¿cómo es posible que Dios, si estos cuates nos tienen con el pie sobre el cuello, ¿por qué los va a perdonar? Y bueno, finalmente estamos viendo, seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, si tú te arrepientes, Dios te perdona. ¿De dónde se cayó Saulo? Y lo primero que vamos a pensar, pues se cayó de un caballo. Y en Hechos 9:4 nos expresa, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Cayendo en tierra, se levantó de la tierra, llevándole por la mano. Nunca hubo, en esta crónica, en esta relatoría, nunca hubo un caballo, ¿verdad? Y fíjense, el encuentro que tiene en este momento Saulo, que después fue Pablo, lo narra en 3 ocasiones en el libro de Hechos. La primera es en Hechos 9, posteriormente Hechos 22 y Hechos 26. Y nos narra que el encuentro que tiene con Jesús es extraordinario. En ese encuentro, él hace 2 preguntas. La primera, ¿quién eres? Y cuando Jesús se le revela, la segunda, en inmediato dice, ¿qué quieres que haga? No sé si tú, cuando te entregaste al Señor Jesús de corazón, tuviste en la mente, Señor, ¿qué quieres que haga? Si no lo has hecho, te invito, reconsidéralo, y sería oportuno que le preguntes a Jesús, ya que me entregué a ti, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántas veces se tocaron las trompetas para derribar los muros de Jericó? Y esta, créanme, es un evento extraordinario que muchas veces, quizá porque no lo ha documentado Hollywood, no le ponemos atención, pero fíjense, vamos a poner atención, vamos a poner con lupa. Si le preguntamos a las personas, oye, ¿qué hecho se te hace así sobresaliente que haya realizado Dios? Muy probablemente nos van a decir, pues cuando abrió el Mar Rojo, y efectivamente fue algo extraordinario. Pero ¿qué creen? La conquista de Jericó fue algo extraordinario. Y como dato, no nada más en Éxodo 14:21 nos narra que el mar se abre. Hay 3 ocasiones más en que el agua se divide y las vamos a ver. Primero nos vamos a ir a Éxodo 14:21 y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y bueno, pues Hollywood nos recrea en su película de los 10 mandamientos cómo se abre el mar, y a mí me llama mucho la atención. El piso estaba seco, ni siquiera estaba húmedo. Ellos pasaron por un piso seco.
Y ahora nos vamos a Josué 3:13 y dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se tendrán en un montón. Y bueno, pues aquí vemos esta representación, está Josué, el pueblo, los sacerdotes, el arca y este muro de agua que se ha dividido. Pero hay otros dos y lo vamos a ver ahora en Reyes, capítulo 2, del 8 al 14. Y nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por seco. ¿Pasaron ambos por seco quién? Elías y Eliseo. 14. Y tomando el manto de Elías, ¿quién lo tomó? Eliseo, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Este es del versículo 8. No sé si ustedes sepan, pero en el desierto el clima es extremo. En las mañanas, bueno, hace un calor terrible, y en las noches un frío insufrible. Cuando el pueblo de Israel cruza, ¿cómo resolvió Dios el que su pueblo no estuviera bajo las inclemencias del clima? Vamos a ver cómo lo resolvió Jesús. Éxodo 13, 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y prácticamente podemos ver que Dios resolvió que en su andar estuviera climatizado, ¿verdad? Vamos a ver otro dato que es muy importante, y vemos en Éxodo 16:35 que nos dice: así comieron los hijos de Israel el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y vean, el maná tenía todas las propiedades, vitaminas, minerales, proteínas, para que su pueblo no estuviera enfermo. Ahí no había que tuvieras colesterol, que tuvieras triglicéridos altos, que tuvieras hígado graso, no. Esta comida era extraordinaria. Y vamos a ver cómo nos lo narra el libro de Números. Números 11, 7, 8 dice: a propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como resina, y esta semilla era de color blanco. Dice: el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla, o hacía pan con él. Y sabía a pan amasado con aceite. Como les comento, era de color blanco. Y hay un dato que a mí me sorprende. Esto lo narra el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 4. Dice: durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Imagínense, por favor, un niño de 5 años, al cabo de 30, pues su ropa estaba totalmente palacio, ¿no? Le quedaba pero pintadita, no parecía embutido, estaban completamente bien vestidos. Es algo increíble. Bueno, ahora sí vamos a ver cuántas veces se tocaron las trompetas para derribar los muros de Jericó.
imagínense que Dios les dice, tú vas a ser el comandante, el jefe, para conquistar a Jericó. Y uno pensaría quizá en cuestiones de qué armas vamos a usar para poder lograr tener éxito. Quiero recordarles que en el estudio que tuvimos de Rabá, decíamos que en los muros de Jericó tenían 15 metros de alto y un ancho de 4 metros. Imagínense un edificio de 5 pisos. ¿Cómo voy a lograr conquistar Jericó? Y vean la forma tan extraordinaria que Dios lo resuelve. Nos vamos al libro de Josué, Josué 6:2, y dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Número 3, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis 6 días. Por eso muchas veces cuando nos preguntan de Jericó siempre decimos, pues fueron 6 días. No, veamos lo siguiente. En Josué 6:4 nos dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Entonces realmente fueron en 13 ocasiones. Y aquí viene la parte más pues asombrosa. En el 5 nos está diciendo, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigás el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Es extraordinario. Nosotros estaríamos pensando en armamento para poder conquistar. Y fue con el simple grito de las personas que ese muro de 15 metros por 4 se cayó. Bien, sigamos. Este es el cuerno, y a este instrumento los judíos le llaman sofar. ¿Qué fue lo que comió Eva? Bueno, todo el mundo va a decir, pues, se comió una manzana, ¿no? Porque es la información que nos han dado. Pero veamos qué nos dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en Génesis 3:3 nos dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y fíjense, se está refiriendo a un fruto. Así como que con Jonás fue un pez, no se especifica qué tipo de fruto. Y nosotros, por la información que recibimos, siempre decimos que fue una manzana. ¿Qué actividad ejercía María Magdalena? Y bueno, invariablemente en las películas siempre la presentan como una prostituta, como una señorita de moral distraída. Pero veamos qué fue lo que relata, que nos narra el libro de Lucas, capítulo 8, verso 2. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y fíjense, en tanto Mateo, Marcos y Juan, ellos narran que María Magdalena estuvo presente cuando crucifican al Señor Jesús y estuvo presente cuando Él resucita. El único que relata que Jesús le expulsa los 7 demonios es Lucas. Este infundio, esta calumnia, pues se la debemos al Papa Gregorio I, que en el año 591 pues se la sacó de la manga, porque bíblicamente no se narra a qué se dedicaba María Magdalena.
¿En qué fue arrebatado Elías? Y normalmente las personas dicen en un carro de fuego. Veamos qué nos dice Segunda de Reyes 2:11. Dice, y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes ellos? Pues era Elías y era Eliseo. Y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, no fue en un carro de fuego. Y un dato importante, en Génesis 5:24 nos narra que Enoc, al igual que Elías, no experimentaron la muerte. Dios los lleva a su presencia en vida. Son las únicas dos personas en este devenir histórico que no experimentaron la muerte. ¿Cuántos hombres distinguidos adoraron al niño en el pesebre y sus nombres? Y bueno, quizá un niño de 3 años nos va a decir, pues eran 3 y nos dice sus nombres. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 2:1 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dice cuántos y mucho menos sus nombres, así como un fruto y un pez, está señalando que fueron unos, y los más estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. Unos dicen que fueron 7, otros llegan a decir que fueron hasta 12, no se sabe. Y más adelante Mateo nos dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Fíjense bien, en aquella época únicamente se conocían 3 continentes. Y entonces, bueno, viene ya la leyenda urbana, ¿no? De que, pues eran 3 y cada uno representaba un continente. Y uno era anciano, el otro era de edad media y el otro era un jovencito, acomodando cosas que realmente la Biblia no lo dice. ¿Y qué significa oro, incienso? Y mira, vamos a ver, dice el oro por ser considerado, reconocido como rey, incienso por su naturaleza divina, mirra, un anuncio a sus padecimientos como redentor, la amargura que sufriría en la pasión y muerte. Nombre de los ladrones que estaban en la cruz con Jesús. Invariablemente, cuando es Semana Santa, sale a relucir Dimas y Gestas. ¿Quién inventó ese nombre? Vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo expresa, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto lo constata tanto el libro de Marcos como el libro de Lucas. No se sabe. En algunas traducciones decían malhechores, pero normalmente le ponen el nombre de ladrones. ¿Quién lo dijo? Son de las informaciones que cuando uno está chiquito, cuando uno es niño, pues la cree, pero no es así. Les voy a dar una información, a mí en lo personal, este dato me encanta. Fíjense bien. Regularmente, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo era la forma en que predicaba el Señor Jesús? Bueno, quizá predicaba parado, tal vez predicaba sentado, quizá predicaba hincado, o por qué no, predicaba acostado. Ustedes que han leído la Biblia, ¿cuál es la forma en la que regularmente el Señor Jesús predicaba? Tienen razón, fue sentado. Y fíjense, lo menciona Mateo, Marcos y Juan. Estos son los capítulos y los versículos donde constata, donde narran que el Señor Jesús predicaba sentado. ¿Quién no pertenece a los 12 discípulos que escogió Jesús?
Simón, Jacobo, Marcos o Felipe. Tienen razón, fue Marcos. Y Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, nos narran cómo escoge, cómo elige y nombra el Señor Jesús a sus discípulos. Y este dato es interesante. El nombre completo de Marcos es Juan Marcos, y tanto Lucas como él no estuvieron en contacto con el Señor Jesús. Fíjense, Juan Marcos, pudiéramos decir, era como el secretario particular de Simón. ¿Qué otro nombre tiene Simón? ¿Por qué otro nombre lo conocemos? Pedro. ¿Qué otro nombre tiene Pedro? Cefas. Bueno, entonces Juan Marcos, ¿sí?, era su secretario particular. Esto lo constata el libro de Hechos. Y bueno, él siempre escuchando lo que iba diciendo, proclamando el Evangelio, bueno, pues se lo aprendió. Y cuando él escribe el ministerio del Señor Jesús, fíjense otro dato, él fue el primero en escribir. Y tanto Mateo como Lucas abrevan de sus escritos, y posteriormente ellos dan su punto de vista del ministerio del Señor Jesucristo. Mateo tiene 28 capítulos, Marcos 16 es el más breve, Lucas tiene 24 y Juan tiene 21. ¿Qué salió del costado de Jesús al ser traspasado por la lanza del soldado romano? ¿Habrá sido agua, o sangre, o grasa, o sangre y agua? ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente fue sangre y agua, y únicamente lo narra el libro de Juan. Recuerden que Juan nada más nos presenta el último mes de vida del Señor Jesús. Y el centurión romano, su nombre, ¿cuál es? Longinos. Y él es el que dice, ciertamente él es el Hijo de Dios. ¿Cómo se llamaba el padre de Mateo? Mateo tenía otro nombre. ¿Qué nombre tenía Mateo? Efectivamente, Leví. Bueno, ¿su papá cómo se llamaba? Zebedeo, Alfeo, Ageo, Felipe. ¿Cuál fue? Sí, tienes razón, fue Alfeo. Y lo narra el libro de Marcos. Esto es extraordinario. Yo en ocasiones digo, determinado capítulo, determinado versículo tiene mucha carnita. Y hoy vamos a ver de Génesis 2:7, es algo extraordinario. Tenemos mucha información. Fíjense bien. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser humano. Como dijera Jack el Destripador, vámonos por partes. Fíjense bien. Entonces Jehová formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y una pregunta que les hago. Si un muerto lo enterraran como entierran a los judíos, sin caja, sin féretro, ¿el cuerpo contaminaría la tierra? No. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo tiene carbono, magnesio, oxígeno, calcio, potasio, azufre, fósforo, cloro, hidrógeno, nitrógeno, entre otros componentes químicos más, igual que la tierra. Entonces, a la persona que entierran sin caja, no la va a contaminar. ¿Qué dice la frase? Polvo eres y al polvo regresarás. Por eso no contaminamos nosotros la tierra. Y aquí viene un dato muy, muy importante. Fíjense bien, dice, sopló en su nariz
aliento de vida. De toda la creación, de todos los seres vivos, Dios nos distinguió dándonos aliento de vida. Aliento de vida. Sí, en este aliento de vida venía el alma y venía el libre albedrío. Después dice, y fue el hombre un ser viviente. Como ya lo había comentado anteriormente, la frase polvo eres y en polvo te convertirás se relata en Génesis 3:19. Y aquí viene algo, esta información es extraordinaria. Fíjense bien, nos distingue dándonos el aliento de vida. Y lo que vamos a ver está en Eclesiastés 12:7, que dice, cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Entonces nosotros regresamos a la tierra, pero el espíritu volverá a Dios. Dios no desperdicia nada. Nos infunde el alma y cuando morimos, eso regresa con Dios. Esto es extraordinario. Este estudio se me hace algo que vale la pena volverlo a leer y releer. Yo les he comentado que pongan sus correlaciones tanto en Génesis como en Eclesiastés, Génesis 2:7 como en Eclesiastés 12:7, para que después lo vuelvan a releer y lo disfruten. A Jesús no le importa tu pasado, Él simplemente te dará su mano y su amor el día que decidas buscarlo. ¿Estás atravesando por problemas? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas sentimentales? ¿Tienes problemas con tu familia? Si escuchaste este estudio y estás en esta condición, si estás en el suelo, acompáñame con esta oración. Mi Dios y Padre bendito, te pido perdón por la forma en la que he vivido. Te pido perdón por estar alejado de ti. Te pido que me perdones por las decisiones que he tomado, que han lastimado, que han herido a mi familia, a mi entorno y a mí mismo. Yo reconozco a tu Hijo como mi único y suficiente Salvador. Los años que me permitas vivir, Señor, yo los quiero vivir a tu lado. Quiero estar bajo tu protección y bajo tu provisión, mi Señor. Quiero cambiar, quiero tener un estilo de vida que te agrade a ti, mi Dios. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gracias, buenos días.